quiero invitarlo a que abra la palabra de Dios. En la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, nosotros vamos a leer 2 versículos. Habíamos dicho en una ocasión anterior que el apóstol Pablo, al despedirse, en esta carta tiene una serie de imperativos, uno detrás del otro, cortos, pero importantes. Es como si Pablo hubiese estado escribiendo y de repente se hubiese percatado, que no necesariamente fue el caso, pero como que se hubiese percatado de que habían cosas puntuales, urgentes que comunicar, y lo hace entonces de forma bien breve, pensamientos uno detrás del otro, pero de manera imperativa. Y acá hay algunos de esos imperativos que yo quisiera leer en los versículos 14 y 15. Así dice su palabra. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Padre, una vez más, pausamos para honrar tu palabra y pedir la instrucción de tu Espíritu por medio de tu palabra que pueda encontrar aplicación y por tanto transformación en las vidas de los que escuchan. Hay cosas que tú quieres comunicar hoy. Permite que yo no comunique ninguna de aquellas que tú no estás pensando en comunicar. Abre los labios de quien predica para poder pasar a tu pueblo aquellas cosas que están en tu mente y en tu corazón. Y yo te pido que por medio de ese mismo Espíritu tú las puedas bajar a mi mente y a mi corazón y que ellas puedan ir a los oídos de tu pueblo y de los oídos a sus corazones y de sus corazones a sus vidas en la práctica. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén. Yo comentaba esta mañana con el primer grupo que a la edad más o menos de 12 años mi padre murió y yo creo que fue quizás una de las pérdidas más significativas que yo haya tenido. Yo creo que yo lloré su pérdida antes de que él realmente muriera. Recuerdo perfectamente dónde yo estaba, en el balcón de cuál clínica estaba, en el momento exacto de la mañana en que yo estaba, cuando yo creo que lloré por espacio de 1 hora inconsolablemente. Y pocos días después, no recuerdo exactamente, mi padre murió y después que él murió, habían días en que yo quería recordar cosas acerca de él. Me imagino que eso pasa con frecuencia a personas que han perdido seres queridos y yo recuerdo escarbar cosas que tenían que ver con él y había un gavetero con una gaveta en particular donde él había guardado artículos que él había escrito y fotos y cosas de ese tipo. Y un día yo estaba buscando en esa gaveta grande para mí, apenas tenía 12 años, me encontré con un libro que se titulaba La educación de un niño excepcional y a pesar de que yo apenas tenía 12 años, como tenía que ver con mi padre, tenía su firma, yo lo abrí y comencé a leer el libro y me encontré con una frase que aprendí en esa ocasión y jamás volví a olvidar. Y decía, no hay nada más desigual que tratar iguales o tratar igual a los que no son iguales. No hay nada más desigual que tratar igual a los que no son iguales. Y menciono eso porque en la medida en que yo reflexionaba acerca de estos versículos que acabamos de leer, ciertamente yo pude recordar inmediatamente dicha frase, porque eso es exactamente lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, y es que nosotros tenemos que abordar y tratar a diferentes grupos de personas en la iglesia dependiendo del estadio en que ellos se encuentran. No tiene nada que ver con la dignidad de la persona, no tiene nada que ver con la educación de la persona, pero tiene que ver con el estadio de santificación, el estadio emocional, el estadio en la carrera o en el caminar cristiano en que cada uno de ellos pudiera estar.
Y eso es importante para la vida de iglesia porque nosotros no podemos adoptar la frase mercadológica conocida en inglés como one size fits all o un tamaño le sirve a todos, porque eso no es cierto cuando tiene que ver con los seres humanos y mucho menos con la vida de santificación y de iglesia. Sería injusto tratar a una prostituta que se acaba de convertir la noche anterior de la misma manera que pudiéramos hablarle o tratar a alguien que tiene 10 o 15 años caminando en la vida cristiana. Eso no sería equivalente. Y de esa misma manera nosotros podemos ver ahora cómo el apóstol Pablo nos dirige y nos dice que debiéramos hacer diferentes cosas con diferentes tipos de personas. Y él nos llama a amonestar a unos, nos llama a animar a otros, nos llama a sostener a otros y al final nos dice, pero necesitan ser pacientes con todos. A diferencia del texto anterior, hace un par de semanas atrás, cuando yo lo expuse y luego hicimos una interrupción por motivos de viaje, a diferencia de ese texto que tenía que ver con el liderazgo de la iglesia, este texto es diferente. Este texto tiene que ver con todos nosotros, los miembros de una iglesia. Y lo decimos porque el apóstol comienza el versículo 14 diciendo, os exhortamos hermanos, no líderes, hermanos, todos los miembros de la iglesia a hacer ciertas cosas o cosas. Si hay algo que nosotros hemos tratado de comunicar a la iglesia desde el primer día y a aquellos que han caminado con nosotros desde el principio y que están todavía con nosotros, pues recordarán que hemos hecho un énfasis que hay múltiples responsabilidades dentro del cuerpo de Cristo que no son exclusivas del liderazgo. Hay cosas que el liderazgo necesita hacer de una forma más enfática o concentrada que las ovejas y no hay duda de que el liderazgo tiene mayores responsabilidades. Pero para ilustrar lo que estoy tratando de comunicar y luego continuar entonces con el texto de hoy, la responsabilidad de orar el uno por el otro no es exclusiva del liderazgo. La responsabilidad de visitar a los enfermos en ningún lugar de la Biblia está asignada al liderazgo. Todos nosotros somos responsables de visitar a los enfermos y mientras más cerca del enfermo estamos, con más razón para nosotros tener y deber ir a visitarlos y llevarle una palabra de consolación. Ahora, hay casos donde el liderazgo tendrá que personificarse allí, pero en realidad es una responsabilidad de todo el cuerpo de Cristo y cuando parte de ese cuerpo va, la iglesia ha ido. La responsabilidad de la santidad y la disciplina de la iglesia no es exclusiva del liderazgo. El clásico texto de Mateo 18 comienza como, hermano, si alguien peca contra ti, ve y díselo a los líderes. No, tú vas a donde tu hermano. Y si él se arrepiente, tú y tu hermano terminaron. Los líderes no tienen que enterarse. ¿Te das cuenta de qué manera entonces la palabra, y esto fueron pinceladas nada más, nos deja ver que nosotros tenemos responsabilidades que compartimos el uno con el otro y tenemos que tomarnos esas responsabilidades más seriamente? Y la razón por la que tenemos que tomar esas responsabilidades en serio, como dicen los jóvenes hoy, en serio, sí en serio. Es por lo que Pablo le dice a los romanos en 12:5, escucha, así nosotros que somos muchos y en IBI somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Dos cosas están dichas en este solo versículo. Número uno, a pesar de que somos muchos, no podemos olvidar que no somos llaneros solitarios, sino que formamos parte de un solo cuerpo. Y número dos, tenemos que recordarnos que nosotros somos miembros los unos de los otros. Hay parte de mi vida y parte de tu vida que están entrelazadas, que no pueden ser desligadas una vez nosotros pertenecemos a una iglesia local. Por tanto, nosotros necesitamos entender nuestras responsabilidades mutuas. La iglesia primitiva probablemente entendió eso mucho mejor porque fue una iglesia que vivió perseguida y por tanto con necesidades. Y en medio de la necesidad a nosotros nos buscamos con más frecuencia de manera natural, pero eso no ocurre cuando
en generaciones como las nuestras, siglo XX, siglo XXI, estamos tan bien suplidos que somos un poco o mucho autosuficientes y por tanto muchas veces no necesitamos o no creemos que tenemos la necesidad ni siquiera de congregarnos y que pudiéramos hacer eso vía internet. Tenemos una generación mucho más individualista. Y muchas veces, como no nos gusta congregarnos, desarrollamos estilos de vida cristianos moralmente, pero cuyo individualismo le quita el brillo a la comunidad cristiana y al llamado de vivir en comunidad. La palabra de Dios, de manera repetitiva, nos llama a llenar responsabilidades los unos con los otros. Déjame darte algunas pinceladas de nuevo, porque estaría aquí mucho tiempo visitando pasajes como esto, pero déjame darte algunas pinceladas. La palabra nos llama a amarnos los unos a los otros, Romanos 13:8. Igualmente la palabra nos llama a alentarnos los unos a los otros, Primera de Tesalonicenses 5:11. La palabra nos llama a edificarnos los unos a los otros en el mismo texto de 1 Tesalonicenses 5:11. Nos llama a servirnos los unos a los otros, 5:13 de Gálatas. A ser afectuosos los unos con los otros en Romanos 12:10. A tener un mismo sentir los unos con los otros en Romanos 12:16. A aceptarnos unos a otros. Romanos 15:7, a que nos esperemos unos a otros en el contexto de la cena del Señor. 1 Corintios 11:33, había personas que estaban llegando primero y sirviéndose primero de la cena y Pablo dice, hermanos, tienen que esperarse unos a otros. Nos llama a tener el mismo cuidado unos con otros. 1 Corintios 12:25. Y nos llama incluso a llevar la carga de los unos y de los otros, Gálatas 6:2. Y yo no terminé con la lista. Tú puedes ver inmediatamente que tenemos responsabilidades mutuas que tenemos que llenar si queremos ser un cuerpo de Cristo que refleja la iglesia que Cristo compró y que quisiera formar. La razón para enfatizar todo eso es por la frase con la que Pablo comienza el versículo 14. Os exhortamos, hermanos, y luego Pablo comienza a darnos algunas ideas de qué cosas nosotros como miembros de este cuerpo necesitamos hacer unos con otros. Pero antes de entrar a esas particularidades, yo quise ver generalidades a las cuales la palabra nos llama en diferentes textos bíblicos, para que pueda creerme luego lo que voy a decir que tiene que ver con esta carta en particular. Entonces Pablo ahora le dice a todos los miembros de la iglesia de Tesalónica, y yo en representación de ese texto, a todos los miembros de IBI, que os exhortamos a que amonestéis a los indisciplinados. Eso no es de los líderes solamente. Os exhortamos, hermanos, a que animéis a los desalentados, a que sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Diferentes actitudes para diferentes personas o grupos de personas, porque no hay nada más desigual que tratar igual a los que no son iguales. A los indisciplinados no lo vamos a aplaudir, y a los desalentados no lo vamos a disciplinar. De manera que yo quisiera comenzar viendo el primer mandato. Y es un mandato porque está en imperativo. Que amonestéis a los indisciplinados. La palabra amonestar es una palabra muy paulina, aparece 7 veces en sus epístolas. En ningún caso la palabra aparece con la intención de avergonzar a nadie. En cada uno de los casos aparece como un fruto de un amor y cuidado genuino de alguien que ama a su hermano. Hasta el punto que cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, y si había una congregación que pudiera ser digna de condenación, era la
iglesia de Corinto, donde la gente se peleaba y uno decía que era de Pablo y otro de Cefa y otro de Apolo y otro de nadie. Yo soy de Jesucristo solamente. Y había gente que vivía en inmoralidad. Si había una iglesia digna de reproche era esta. Y a esos hermanos Pablo los amonesta, y cuando le escribe en esa primera carta, en el capítulo 4, versículo 14, esto es lo que el apóstol le dice. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Corintios, mi intención al hablarle incluso de forma firme en esta carta no es causarle a ninguno de vosotros ningún reproche o vergüenza, sino que yo tengo un dolor profundo en mi corazón porque los considero hijos míos y amados en el Señor, por quien mi corazón llora. Nosotros tenemos una responsabilidad cristiana que Dios aplaude, que Dios quiere que emulemos unos con otros. Todos podemos y todos debemos ir el uno al otro. La carne resiste la amonestación, pero Dios se agrada con ella. Ahora el texto me dice que yo debo amonestar a los indisciplinados, y esa palabra ha sido traducida de manera distinta. La Reina Valera del 60, la traducción que tiene es ociosos, y la Nueva Versión Internacional, la traducción que tiene es holgazanes. Y la razón es que la palabra en el original fue usada de diferentes maneras y no está clara o claro, dado el contexto, si Pablo se estaba refiriendo a personas indisciplinadas, por tanto desobedientes, rebeldes, o si estaba refiriendo a holgazanes, que luego en la segunda carta a los tesalonicenses, él se refiere a ellos porque había personas en esta congregación que no querían trabajar. ¿Se estaba refiriendo Pablo a ellos? Y si se estaba refiriendo, lo que él estaba tratando de comunicar probablemente es que no permitiéramos holgazanes, vagos entre nosotros, que no fueran amonestados debidamente conforme a la revelación bíblica, porque ellos necesitaban entender algunas cosas que Dios ha revelado con relación al trabajo. Ahora, la Biblia de las Américas prefiere la traducción de indisciplinados, en cuyo caso nosotros podríamos ver que yo pudiera ser indisciplinado y por tanto no quiero trabajar, o yo pudiera ser indisciplinado y por tanto rebelde, no me someto a las reglas, y quizás Pablo se estaba refiriendo a algunos de ellos que estaban causando problemas en la congregación. Uno de los comentarios exegéticos consultados prefiere la traducción de holgazanes rebeldes u ociosos rebeldes. En inglés sería unruly, aquellos que no se someten a las reglas. Pero si por casualidad Pablo se estaba refiriendo a personas que no querían trabajar, a la hora de yo ir a amonestarlo, ¿qué yo voy a decirle? Porque detrás de estas palabras e imperativos bien cortos se esconden, por así decirlo, volúmenes de información. Pablo, me dijiste que vaya y amoneste a los ociosos, vamos a decir por ahora. ¿Qué le digo? Bueno, yo tengo que recordarle que Dios, cuando creó a Adán y a Eva, les dio una orden, un mandato de trabajar, bendijo el trabajo antes de la caída y lo consideró bueno en gran manera. Yo tengo que recordarle que cuando Dios ordenó la semana, la ordenó en 6 días de trabajo y solamente un día de reposo. Y yo tengo que recordarles, y sobre todo Pablo, a esta congregación de los tesalonicenses, donde cuando él escribe en su segunda carta, él se usa a sí mismo como modelo de trabajo arduo y le dice a ellos, en la segunda carta a los tesalonicenses, pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo. Pablo continuamente apunta hacia sí mismo como modelo para la congregación y así debiera ser. Los líderes se supone que deben ir delante y las ovejas siguiendo su ejemplo. Porque no obramos de manera indisciplinada. Es interesante que Pablo usa la palabra indisciplinado en este contexto para referirse al trabajo. Escúchalo como él lo dice ahora en el resto del texto.
porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche, a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a vosotros a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Aquí está el apóstol Pablo diciéndole en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 al 9, hermanos, nosotros trabajamos arduamente hasta fatigarnos. Trabajamos de día, trabajamos de noche, trabajamos con nuestras propias manos. Y la razón era que nosotros queríamos dejarle a vosotros un ejemplo. No era que no teníamos el derecho de vivir de aquello que hacíamos en el ministerio, pero teniendo el derecho, rehusamos el derecho para que pudiéramos ofrecer un modelo de trabajo para vosotros. El cristiano tiene un llamado a la vida productiva, sin lugar a duda. La vida de piedad no es compatible con la holgazanería. Ahora, si la mejor traducción no es holgazanería, sino rebeldía, amonestéis a los rebeldes, a aquellos que son indisciplinados, a aquellos que no se someten a las reglas, entonces Pablo, ¿qué le digo cuando yo vaya a amonestarlo? Bueno, hay muchas cosas que puede recordarle, pero una de ellas es que recuerden que el Señor compara la rebeldía con el pecado de hechicería, que eso no es un pecado pequeño. Es nuestra tendencia natural a hacer de esa manera. Pero la realidad es que la rebeldía trae consecuencias a la persona, a aquellos que están a su alrededor, a la vida de la iglesia, no produce un convivir sano entre los hermanos. De esa misma manera, yo tengo que recordarle que el Señor nos ha organizado de tal forma que nosotros nos debamos sumisión. Hay una sumisión a las autoridades, pero hay una sumisión mutua incluso para quitarle el color jerárquico a esto. Pero esa sumisión, yo estoy convencida que entre otras cosas Dios la ordenó porque a mí me conviene en mi rebeldía someterme porque es un excelente instrumento de cultivar la humildad en nosotros. El grito de autonomía de la criatura en contra del Creador necesita ser silenciado. Y nosotros, cuando venimos a Cristo, le proclamamos Señor, decimos que Él ejerce señorío, pero si somos honestos tenemos que reconocer que hay áreas de nuestras vidas que nosotros rehusamos entregar, no en palabras, pero sí en acciones. Y decimos a veces, hay una parte de mí que no quiero entregar. Hay una parte de mí que me pertenece. Hay una parte de mí que todavía no voy a soltar porque me agrada, porque me produce los resultados que yo quiero. Y el consejo del apóstol Pablo entonces a los indisciplinados, o rebeldes, o de nuevo en inglés unruly, aquellos que no se someten a la regla, necesita amonestarlos. Ahora, la actitud del que amonesta tiene que ser la actitud del apóstol Pablo, es una actitud humilde, es una actitud de preocupación por tu alma, por tu caminar. Y la actitud del amonestado, ¿cuál debe ser? Una de mansedumbre y de agradecimiento por preocuparte por mi caminar. Hermanos, si un día tú tienes que ir donde alguien, si tú tienes que venir donde mí, hazlo. No nos va a gustar, a la carne no le gusta la amonestación, pero Dios te va a agradar. Pero tienes una obligación de velar el uno por el otro. Es el título de mi mensaje hoy, velando el uno por el otro. Y los mandatos están aquí. Primer mandato, amonestar a los rebeldes o a los indisciplinados. Segundo mandato, que animéis a los desalentados. Esa es una función vital dentro del cuerpo de Cristo. La vida es difícil, la vida es dura,
La vida tiene inciertos. La vida tiene desalientos, circunstancias dolorosas. Entre nosotros hay hermanos quizás hoy que han tenido pérdida de un ser querido. Hay hermanos que han sufrido el abandono de un ser querido. Hay otros que quizás están bajo circunstancias económicas y presiones difíciles. Hay otros que quizás están desalentados por alguna enfermedad física o por alguna traición de un amigo, de una amiga, o por la falta de apoyo moral, o por la presencia de crítica de parte de otros, o por alguna experiencia dolorosa en su vida. Independientemente de las razones, es posible que un grupo tan numeroso como este hayan personas diversas pasando por circunstancias de desaliento aún hoy en día, y nosotros mismos podemos dar testimonio de que también hemos pasado por tiempos de desalientos, a veces de un día, a veces de una semana, a veces de meses. Es parte de esta vida en este mundo que ha ido. Ahora, para que eso pueda ocurrir, que podamos alentar a los desalentados o animar a los desalentados, dos cosas tienen que darse. Uno tiene que comunicar su desaliento, porque a veces detrás del rostro que presentamos hay un dolor y hay un desaliento, hay una insatisfacción, hay una experiencia que nosotros no conocemos. Pero requiere también de otro que esté dispuesto y deseoso de escuchar el desaliento para animar a ese otro. Y cada uno de nosotros necesita pedirle a Dios que nos ayude a cultivar un espíritu de Bernabé en nosotros. Quizás usted conoce la historia de Bernabé, pero quizás hay otros que no la conocen. Bernabé fue el hombre que introdujo a Pablo a la comunidad cristiana cuando nadie quería saber de Pablo. Ananías mismo habló con el Señor en oración cuando el Señor le pide que vaya y orara por Pablo, y dice: Señor, por eso es el perseguidor de la iglesia. Sí, Ananías, yo sé. Yo lo he elegido. Y Pablo se toma el riesgo Bernabé se toma el riesgo e introduce a Pablo a la comunidad. Bernabé es el hombre que cree en Marcos y le da una segunda oportunidad cuando Pablo mismo no quiso llevarse a Marcos en su segundo viaje misionero. No lo consideró apropiado porque Marcos lo había abandonado en el primer viaje, y Bernabé entonces decide partir con Pablo, y Pablo se va con Silas. Bernabé se va con Marcos, y Marcos escribe el Evangelio de Marcos. Bernabé se destacó por ser un hombre de aliento. Su nombre significa hijo de consolación o hijo de aliento. Sería una bendición para el cuerpo de Cristo contar con múltiples Bernabés entre nosotros. Y Bernabé se destacó en la iglesia primitiva justamente por tener ese espíritu distinto. Cuando la iglesia de Antioquía, de gentiles, comienza a crecer, la iglesia judía de Jerusalén se enteró, y fue natural entonces que como iglesia más madura ellos quisieran enviar un líder a Antioquía a que viera, inspeccionara, diera su aprobación o no de lo que estaba ocurriendo. ¿Y a quién usted piensa que enviaron? A Bernabé. Ahora escucha lo que el texto dice de Bernabé cuando él llega a Antioquía. Porque si estamos tratando de animar a los desalentados, nosotros debemos tratar de indagar por la misma palabra cómo es que se hace eso, cómo luce una persona alentadora, y Bernabé es nuestro mejor ejemplo. Cuando él llega a Antioquía, en el libro de los Hechos capítulo 11, nosotros leemos lo siguiente en el versículo 22 al 24. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Tú escuchaste todo lo que ahí dice de Bernabé. En primer lugar, Bernabé fue y vio y se percató: esto es obra de la gracia de Dios. Yo no tuve nada que ver con esto. Yo no estuve detrás de esto que está ocurriendo aquí.
Pero el texto dice que a pesar de que Bernabé no tuvo nada que ver con eso, cuando él vio la gracia de Dios ocurriendo o moviéndose entre los gentiles, que él se animó, él se regocijó con ellos. Nuestra tendencia es a regocijarnos de aquello en lo que yo estoy involucrado, y nuestra tendencia humana también es a ignorar, a rechazar o a condenar muchas veces aquello en lo que yo no estoy involucrado. Pero en el caso de Bernabé, eso no fue. Él fue y vio, wow, pero esto es increíble, y se regocijó. Y escucha lo que él dice, lo que él hace. Tan pronto él entiende que esto es obra de Dios, él dice que animaba a todos, no a algunos, a todos, para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Eso es lo que él hacía. Pero ahora yo te voy a leer por qué lo hacía. Porque el texto lo dice. El texto literalmente me une lo que él hacía con una conjunción con la razón por la cual él hacía lo que hacía. Escucha. Animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque, aquí está la razón por la que él hace lo que hace. Era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Ese es el calificativo de Bernabé. Nosotros no somos muy dados a reconocer características en otros. Y frecuentemente pensamos o decimos o pensamos no, porque luego se enorgullece. Sin embargo, la palabra de Dios habla de personas buenas como Bernabé, habla de personas justas como José, el esposo de María, habla de personas intachables como Job, habla de hombres más humildes que todo otro hombre en la faz de la tierra como Moisés, habla de personas de un espíritu extraordinario como el de Daniel. Porque Dios está tratando de decirnos, esta es mi obra en ellos, y si ellos han podido caminar de esa manera, ellos reflejan mi carácter. Yo quiero que entiendas que ellos también te pueden servir de modelos. Y ahora tenemos a un Bernabé que Dios, que es quien inspira la palabra, califica de un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. De manera que el animar a otro, yo sé que tiene algo de temperamental. Hay temperamentos más dados a esa acción que otros, pero es más que eso. Es algo de llenura. Bernabé era un hombre lleno del Espíritu y de fe. La bondad en Bernabé, porque el texto dice que era un hombre bueno, es un fruto del Espíritu. De acuerdo a lo que Pablo revela en Gálatas 5, 22 y 23. Hermanos, tenemos que recordar que es preferible un hombre lleno del Espíritu y con poco conocimiento que un hombre lleno de conocimiento y poca llenura. Déjame decir eso otra vez. Es preferible un hombre lleno del Espíritu y poco conocimiento que un hombre lleno de conocimiento y poca llenura. Bernabé era un hombre bueno, pero su bondad había sido cultivada por el mismo Espíritu de Dios, porque la bondad es uno de los frutos del Espíritu. Si hay algo que yo he aprendido en mi vida cristiana y al leer la palabra, es que mi progreso en la vida cristiana no puede ser medido por ejercicios espirituales o por disciplinas espirituales, porque si así hubiese sido, los fariseos estarían en primer lugar. La única manera de medir mi progreso en el Señor es por la presencia del fruto del Espíritu, que tiene que ver con el carácter ya formado. Déjame leerte rápidamente el fruto del Espíritu conforme a la revelación de Dios, para que podamos hacernos la misma pregunta que yo me hacía mientras revisaba esta lista una vez más. Amor, ¿lo tienes? No para con algunos. Mis hijos, claro, eso no hay nada más grande que mis hijos. ¿Y los demás? ¿Gozo? ¿Lo tienes? ¿Paciencia? ¿La tienes? ¿Mansedumbre? ¿La tienes? ¿Benignidad? ¿La tienes? ¿Bondad? ¿La tienes? ¿Fidelidad? ¿La tienes? ¿Mansedumbre? ¿La tienes? ¿Dominio propio?
¿Lo tienes? No podemos olvidar que el Señor dijo, obediencia quiero y no sacrificio. Quiero la aplicación de lo que conoces y no la teoría que has oído. Porque realmente lo que cultiva el fruto del Espíritu en nosotros no es lo que oigo, no es lo que leo, es la aplicación de lo que entró a mi mente y a mi corazón. Hasta que no lo aplico y no lo vivo, no se ha convertido eso en un verdadero aprendizaje y mientras tanto solamente somos oidores pero no hacedores. Todo eso porque el apóstol Pablo está tratando de llamarme a animar a los desalentados, pero para yo ser un Bernabé yo necesito llenura del Espíritu. Y la llenura del Espíritu cultivará en mí entonces cualidades que me permitirán a mí ser Bernabé o un tipo de Bernabé dentro de la congregación de tal forma que a los desalentados yo pueda animar. Tercera recomendación o mandato del apóstol Pablo, por instrucción o inspiración del Señor, que sostengáis a los débiles. Y ahí una vez más, la palabra débil no está clara su connotación. Algunos piensan que pudiera referirse a personas enfermas, pero al mismo tiempo descartan esa posibilidad porque el contexto no sugiere eso. Hubiesen estado llamando a la oración más que sostener a los débiles. Otros piensan que quizás débiles tenía que ver con personas que eran débiles de conciencia, como aquellos que Pablo menciona en la primera carta a los Corintios capítulo 8, que si comías carne sacrificada a los ídolos en su presencia, tú te convertías en piedra de tropiezo. Personas que todavía tenían mucho legalismo y que entonces nuestra libertad en Cristo mal ejercida pudiera hacerle piedra de tropiezo, pero de nuevo el contexto no sugiere nada similar. Otros piensan que quizás los débiles tenían que ver con el estatus económico de personas en la iglesia y eso es posible porque la iglesia primitiva, sobre todo al principio, no tenía mucha gente de sabiduría, ni mucha gente educada, ni mucha gente de estatus económico. Pero en la medida en que la iglesia creció y otras personas se fueron agregando, era posible que se fueran olvidando, ignorando, relegando a un segundo plano a personas de poca estatura económica, pudiéramos decir. Y una evidencia de que realmente la composición de la iglesia era así, es lo que Pablo escribe a los Corintios en la primera carta, capítulo 1, versículo 26 al 29. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de él. Quizás tenía que ver con personas débiles en ese sentido de la palabra. Pero otros piensan que quizás tenían que ver con débiles en el sentido en que el profeta Isaías pensó de personas débiles que debíamos sostener cuando escribió en el capítulo 35, versículo 3, fortalecer las manos débiles y afianzar las rodillas vacilantes. Quizás personas deprimidas, quizás personas con una poca valoración de sí mismo, quizás personas con complejos por la vida anterior que habían tenido, complejos de inferioridad y cosas parecidas, personas diferentes con inestabilidad emocional o espiritual. Quizás Pablo estaba diciendo, tiene que sostener a esos débiles. Pero independientemente de a qué grupo de personas Pablo se estaba refiriendo, lo que no cabe la menor duda es que hay un llamado a sostener a personas débiles dentro de la congregación de parte de aquellos que no son débiles. Y que eso es una responsabilidad que yo no puedo eludir, que es una responsabilidad que yo necesito llenar. Y de esa misma forma entonces tú puedes ver de nuevo que no vamos a hacer la misma cosa con el mismo grupo de personas. De nuevo, no vamos a disciplinar a los débiles, sino a los indisciplinados. No vamos a aplaudir a los holgazanes, porque ellos no son dignos de aplauso. No hay nada más desigual que tratar igual a los que no son iguales.
Ahora, luego que Pablo nos ayuda a pensar en grupos de personas dentro de una congregación, y esta no es una lista exhaustiva, quedarían otros, pero luego que él nos ayuda a pensar en ellos, nos da una cuarta recomendación y nos dice ser pacientes con todos. Eso es corto, pero eso no es tan sencillo ni tan fácil como parece indicar las pocas palabras que describen esa acción. Si tú entiendes lo que la paciencia es, lo que la paciencia requiere, te darás cuenta que esto es más complejo de lo que se ve a simple vista. Cuando el Señor Jesús nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde, ese es el carácter que podrá mostrar el fruto del Espíritu cultivado en él. Y la paciencia es un fruto del Espíritu. Pablo está diciendo, sed paciente, muestra uno de los frutos del Espíritu con todos. Hasta con los corintios, Pablo, hasta con ellos. Con todos. La palabra misma nos dice que el amor es paciente. La paciencia es un barómetro de cómo anda mi vida espiritual, cómo estoy progresando. La paciencia mide el progreso de mi amor ágape, que es un valor cardinal en la vida cristiana. ¿Te das cuenta que cuando Pablo me dice que sea paciente con todos, me está diciendo que ame a todos incondicionalmente? Cuando la Biblia se refiere a Dios como alguien paciente, la palabra o la frase con la que frecuentemente se califica a Dios en ese atributo es que Él es lento para la ira. En el inglés, algunas traducciones como la de King James, la palabra que usa es long suffering, como que Dios está dispuesto a sufrir por un largo tiempo mis pecados, mis desaciertos, mis impaciencias. Y ahora Pablo nos está llamando a ser como Dios en cuanto a la paciencia. La paciencia está en el lado opuesto de la ira, de la irritación, de la frustración, de la incomodidad con el otro, de la intolerancia. La paciencia persevera. Persevera en las relaciones. Imaginémonos que en este cuerpo de Cristo no tengamos paciencia el uno con el otro, las relaciones no van a perdurar, porque no vamos a ser pacientes el uno con el otro. No podremos tener relaciones sólidas construidas a lo largo de los años. La paciencia pasa por alto faltas de otros, como Dios ha pasado por alto y me ha perdonado pecados que yo he cometido en el pasado. La paciencia no se irrita fácilmente. Por tanto, no se ofende fácilmente. La paciencia no tiene problema al hablar, porque sabe medir sus palabras, porque es lento para hablar. Es mejor escuchador que hablador. La paciencia no hiere con facilidad al otro justamente porque es paciente y sabe esperar. La paciencia tampoco es selectiva, paciente con este, impaciente con aquellos. Yo puedo actuar pacientemente con unos y no pacientemente con otros, pero Pablo nos está llamando a ser, S-E-R, ser paciente, y eso tiene que ver con la totalidad de aquellos con quienes yo me estoy relacionando, y así es nuestro Dios. Él es paciente. ¿Qué es lo que Pablo estaba tratando de ver en esta congregación a la cual él está exhortando a hacer estas cosas? Él quería ver una congregación que reflejara el carácter de Cristo. Eso es justamente lo que yo descubro al reflexionar en Primera y Segunda de Tesalonicenses, por lo cual me motivé a exponer esta carta en sermones. Y es que esta carta tiene el potencial de ayudarnos a reflejar el carácter de Cristo como ciertamente es y a hacerlo como congregación. Quinta recomendación, no. Quinto mandato, no es una recomendación. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal. Ahí pensamos en venganza. Yo dudo que haya alguien aquí que piense, yo soy un vengador.
Pudiera ser, pero no creo que eso sea común. Sin embargo, nosotros nos vengamos más de lo que pensamos. En algunos casos más fácil de ver que en otros. Por eso yo creo que la frase mal por mal es mejor. Cuando alguien nos habla mal y yo le hablo mal, eso es venganza. Yo estoy devolviendo mal por mal. Cuando alguien me ofende y yo me distancio, yo estoy vengándome. Yo estoy haciéndole al otro pagar por lo que me hizo. Eso es pagar mal con mal. Cuando alguien me habla bien y yo le respondo mal, más que venganza, porque no estoy devolviendo mal por bien, ahora estoy devolviendo mal por mal, sino mal por bien. Ahora eso es más bien orgullo, el orgullo personal que se ha sentido herido. Y tú puedes ver entonces que hay una serie de acciones que tomamos que están concatenados unos con otros, están relacionados al carácter, pero que no son exactamente lo mismo. Si me hablas con amor y yo respondo de mala manera, eso sería contrario a la paciencia. Cuando me irrito, porque es la segunda vez, es la tercera vez que quizás hablamos de lo mismo, eso es falta de paciencia. Y Dios me ha mandado a perdonar a mi hermano 70 veces 7. O un número incontable de veces. Cuando me hablas de algo que la palabra dice, la palabra me ordena y yo rehúso, no es venganza, ya eso es rebeldía. Pero si hay algo que la palabra nos deja ver es que a la hora de relacionarme con el otro, no puedo pagar mal por mal, porque eso no es como Dios me ha pagado. Y si quiero reflejar el carácter de Cristo, yo tengo que aprender a hacerlo de otra manera. Sexto mandato. Sino, procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Pablo dice estas cosas como el que no quiere las cosas, como by the way, como dicen en inglés. Como de paso. Lo increíble es que detrás de esta frase, aquí hay un peso enorme de lo que él me acaba de decir. Déjame desglosarte esta frase. Primero, él me dice procurar, no devolver mal por mal, sino procurar. El verbo en el original, según estuve escudriñando, es extremadamente fuerte. Es un verbo usado con frecuencia de aquellos que estaban siendo perseguidos por su fe. De manera que Pablo me está diciendo que a la hora de procurar lo bueno, no es simplemente, tú debieras tratar, tú debieras hacer, piénsalo. No, que yo debiera perseguir lo bueno con esfuerzo, salirme prácticamente de mí mismo, aunque no lo sienta, aunque no lo quiera, y hacer un esfuerzo y lanzarme tras eso bueno que yo debo procurar para con el otro. Es así de fuerte el verbo. Y como si eso no fuera poco, o mejor dicho, como si eso no fuera mucho, Pablo me dice, procurar siempre. Ahora no es a veces, con frecuencia, todo el tiempo yo quiero que haga ese esfuerzo extraordinario para procurar lo bueno para con el otro. Y si eso no es suficiente todavía, escucha lo que Pablo me dice. Yo tengo que procurarlo con esa intensidad, yo tengo que hacerlo siempre y ahora para con todos. Tú estás relajando, Pablo, con todo el mundo. O sea, tú quieres que yo me esfuerce todo el tiempo de forma extraordinaria para con todo el mundo, para procurar lo bueno para con esa persona. Ajá. Independientemente de lo que me haya hecho. Ajá. Independientemente de lo que me haya dicho. Ajá. Independientemente de si el otro está de mi lado o del otro lado. Ajá. ¿Y por qué tú quieres que yo haga eso, Pablo? Porque tú eres hijo del Señor y el Señor es así. Y tú tienes que reflejar su carácter.
para con todos. Ese es nuestro Dios. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Él hace llover sobre buenos y malos. Él da alimento a buenos y malos. Él da hijos a buenos y malos. Él da salud a buenos y malos. Él da vida a buenos y malos. Wow. Y Pablo lo que hace entonces es cerrar esta serie corta de imperativo de convivencia cristiana con un llamado a la bondad para con todos siempre. Precisamente porque él entiende que esa es la manera de nosotros reflejar el carácter de Cristo. Él nos deja ver que necesitamos ser pacientes para con todo, y la paciencia es un fruto del Espíritu, y la paciencia es el fruto de amar incondicionalmente. Si yo puedo ser paciente, es porque el Espíritu ya ha trabajado en mí, es porque el amor incondicional ya ha sido cultivado en mí, y ahora yo puedo tener y procurar la bondad siempre para con todos. Hermanos, no podemos olvidar que hubo una época en que nosotros estuvimos caminando en tinieblas. Y de hecho, Pablo nos dice que hubo un momento en que nosotros no solamente estamos rodeados de tinieblas, pecado, sino que éramos tinieblas. El pecado estaba dentro, la oscuridad estaba dentro, pero ahora la luz ha resplandecido en el interior nuestro, y que Dios justamente nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que nosotros podamos reflejar las virtudes de ese que nos hizo el llamado, porque nosotros somos, ¿qué cosa? Nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, con una misión y una sola misión, y es reflejar las virtudes del que me llamó, de la oscuridad en la que yo estaba a la luz en la que yo me encuentro, y sus virtudes tienen que ver con el amor, con la paciencia, siempre para con todo, y Él es quien nos alienta, Él es quien nos fortalece, Él es quien nos sostiene, Él es quien nos amonesta, y Dios quiere que yo refleje todas y cada una de sus virtudes. ¿Tú no quieres eso? ¿Tú no quieres lucir como Cristo? ¿No quieres tener las bendiciones de Cristo? ¿No quieres parecerte al Señor Jesús? ¿No quieres ser un espejo de las virtudes de nuestro Dios? Pues tú tienes que pedirle a nuestro Dios que haga esas cosas en ti. Tú tienes que pedirle a Dios que te forme a su imagen, que te moldee, que haga lo que tenga que hacer, porque tú quieres lucir como uno de sus hijos. Tú vas a ser bendecido, tú vas a ser de bendición, tú vas a vivir en gozo, tú vas a vivir en paz, tú vas a vivir en reposo. ¿No quieres vivir así? Amén. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.